Hola, yo soy Ananda Y yo soy Maya. y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Estamos en un setting nuevo, en un espacio muy especial, muy íntimo de nosotras, en nuestra otra casa, en nuestra segunda casa donde tú creciste. Así es, muchas memorias de niñez y de adolescencia, en el lugar en el que también conocí al papá de Nanda también. Entonces aquí hay muchas historias, pero esta vez estamos yendo más al origen, las historias de la historia creativa de tu abuelo. Sí, estamos acá 3 generaciones juntas. Y cómo se dan las cosas en la vida y cómo van fluyendo y cómo se van abriendo, pudimos tomar provecho de esta situación que no es que no se dé, pero que a veces simplemente no fluye de esta manera, para ir a los orígenes de este linaje femenino, de cómo nace esta historia, de todo lo que hablamos siempre acá, de la sanación, de nuestro llamado, del servicio, y que nos inspiró y que nos dejó también como herencia algo tan íntimo de la familia, ¿no? Entonces vamos a compartir con mi abuela, Mili Jaén, yo la llamo Mima, cómo ella comenzó, cómo ella creó el legado más grande que deja sobre esta tierra, que es un sistema de sanación, un tratamiento con esencias de flora y fauna peruana, cómo llega, cómo se inspira, cómo es el proceso de creación de esas esencias, que estoy segura que a muchísimos les va a interesar demasiado, experiencias y vivencias que ella recuerda de esas épocas, estamos hablando más de unos 30 años, por lo menos. que son súper relevantes hasta el día de hoy, ¿no? Y que han ayudado a muchísimas personas. Con eso queremos honrar lo que en vida nos ha dado como herencia y lo que todavía estamos cuidando con mucho respeto y con mucho agradecimiento, de un tesoro impalpable que queremos que se dé también para la siguiente generación. Aparte de Ananda, la siguiente también. Y que esta conversación es una conversación simple, muy personal. Estamos siendo muy cuidadosas también con mamá, con la abuela de Ananda, para mantener también la tranquilidad que ella en este momento requiere en toda esta, después de tanto camino recorrido y tanta creación que a ella misma creo que ni siquiera sabe la grandeza de lo que ha creado, ¿no? También ha mantenido una humildad al respecto, una mirada realista que también nos sirve a nosotros a poner las cosas en proporción y a nosotros celebrar la grandeza que realmente tiene. Exactamente, y que en esta fase de su vida también, y por lo que ella está pasando, también sirva como medicina, como tantas veces hemos dicho nosotras que nos ha servido grabar un episodio sobre nuestros temas más íntimos y personales como sanación. Entonces, honrando también ese momento por el que está pasando, ¿no? Con cuidado y respeto, abriéndonos también algo, ¿no? A todos ustedes también. Igual pedir también siempre al Gran Espíritu, y siempre lo invocamos aquí también cuando decimos Keep Your Spirit Up, invocando que cuide toda esta situación y todas estas creaciones que son fuertes y poderosas, pero también frágiles en las manos de los humanos. Así es. Con eso nos quedamos. Lo invocamos. Yeah. Keep Your Spirit Up. Bueno, conversando, ¿no? Yendo justamente como decías ahorita, los orígenes de la primera herramienta práctica que se creó de la bioenergía, de las esencias, de las 64 esencias flora y fauna peruana, que creó la Mima. Yo le decía que no hay manera, o que no le corresponde a nadie más contar esa historia que a ella misma. Yo siempre siento que no doy la talla, no es como que tú ya lo incorporaste, pero no hay nadie más que justamente tener el honor, el honor de estar con la misma persona que realmente tuvo esa inspiración, esa iluminación, y sintió ese llamado de crear algo más allá, que sabía que iba a ayudar a las personas. Y lo manifestó, o sea, lo concretó. Entonces,
Así Es es, increíble. y que ahora tengamos la bendición de poder estar aquí, las tres generaciones, hablando de algo muy íntimo y muy público a la vez, y que una de las intenciones más grandes es cuidar ese tesoro creado por ti como abuela, como la primera que genialmente tuvo esa idea, se conectó de alguna manera, y también es una historia y una creación que nace de muchas historias personales que no siempre han sido tan, digamos, tan gratas o tan bonitas. Entonces esto es una comprobación de que una creación tuya tan fantástica se crea desde el dolor y de la alegría, como es la vida misma, como los que nos están mirando también están pasando. No siempre se pasan solamente momentos bonitos, pero de los momentos no bonitos a veces nace algo potente, algo poderoso, como este sistema que tú has creado con las esencias Yamki, que son esencias de todo el Perú, de costa, sierra y selva, que también Ananda cuando era muy pequeña a veces nos acompañaba a esos viajes, ¿te acuerdas? Entonces vamos a hablar un poco de ese sistema de la biosinergia, preguntas muy simples, muy claras, quizás algunas personas que nos están mirando se han atendido con mi mamá, con mi Nihan, para los que son nuevos va a ser interesante porque es una evolución de generación a generación. Estamos muy muy agradecidas, Ananda y yo, por tenerte aquí y poder compartir esto un ratito contigo. Nos contabas o conversábamos justamente sobre tú darte cuenta, apreciar el tesoro que uno ya tiene acá, ¿no? Tú fuiste a formarte a los Estados Unidos con la terapia de Richard Att y con las esencias de flores de Bach que todos conocen acá, súper conocidas, y te das cuenta que ya lo tenemos todo en este país, con esta herencia, que tú también adoptaste este país nuevo, como tu nuevo país, como tu nuevo origen, para crear algo que realmente, con esa intención detrás, sane y llegue a profundidades más allá de lo que normalmente estamos convencidos o conocemos. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo te animas o de dónde nace esas ganas y esa curiosidad de crear algo propio y de acercarte a todas esas cosas que le dan la vibración al agua, y quizás un poco sobre el proceso de cómo aprendiste a crear una esencia? Bueno, primero yo siempre pensé que hacer esencias, para hacerlo tendrías que ver a Los Ángeles o algo así. Ser muy iluminado. Ya, entonces, pero después poco a poco, yo leí de un libro de una mujer de los Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, describiendo paso por paso cómo se hacen las esencias, así casi como científicamente. Entonces, leyendo eso, yo dije, bueno, eso yo puedo hacerlo sin ver ángeles. Entonces, la primera vez que fui para hacerlo, porque se necesita para hacerlo, o flores, yo he pensado en ese tiempo, y la primera vez que fui, pregunté dónde se puede encontrar más flores para hacer más. Ya. En la selva me han dicho. Ok, me voy a la selva y me encuentro que es época de lluvia y no hay nada de flores. Entonces yo dije, ¿cómo es eso? No hay nada de flores, ¿qué hago ahora? Y pensé, bueno, aquí estoy por alguna razón, más allá de lo que yo sepa. Entonces fui con un chamán de la selva, le dije, muéstrame algo donde hay, aunque sea una flor. Entonces fuimos dentro de la selva, quizás 1 hora y media, y allá yo me fijé, ¿qué hay aquí? ¿Con qué puedo hacer esencias? Y al final vi un champiñón de color naranja. Un bombo, ¿no? Entonces, yo digo, eso voy a hacer. Y le pregunté, ¿eso para qué funciona para ustedes? ¿Qué tiene? Eso usamos para teñir la ropa, me dijo. Bueno, le dije, vamos a hacer así. Entonces, la cosa es que uno tiene que tener una vasija, preferiblemente de vidrio, le pones agua ahí adentro y metes en sí la flor. Pero como no había flor, metí pues el hongo. El hongo, y ahí tienes que pedir al agua y a los seres invisibles que
por favor que pongan su vibración dentro del agua, o sea, del hongo hacia el agua. Y después, después de quizás 2, 3 horas, uno saca el hongo o flor, lo que haya. Entonces, este agua ya es la esencia, y para que no se malogre el agua, entonces hay que añadir pisco. Yo añado pisco, en Inglaterra lo hacen diferente, pero como pisco es peruano, yo uso el pisco y ahí tú tienes tu esencia. Y esa primera esencia yo llamaba hongo colorado. Claro. Ya. O sea, el alcohol, el pisco en este caso es como que sella el hecho de que la vibración haya salido del objeto, de la Sí, flor o lo que fuese en el agua. Y hace que no se malogre el agua. Claro, que no se No conserve. solamente la información, sino el agua propiamente dicho. Claro, ok. Y entonces ahí tenías, tu primera esencia fue entonces el hongo colorado. Ya. Ah, Y después, viajando por aquí y allá, me daba cuenta que de repente no es solamente flores, porque hay muchos sitios sin flores, pero tienen una riqueza diferente. Entonces, más iba pensando, por ejemplo, el caballo peruano, de paso muy peruano, no hay otro en el mundo así. Un caballo tiene una energía única. Entonces traté de hacer eso. ¿Cómo lo hice? Lo hice usando los pelos, porque no se puede poner el caballo en el agua, ¿no? En la tina. Entonces, y de ahí empecé a usar piedras especiales, solamente guiándome por mi propia intuición. Y hasta que yo conocí a la señora María Reiche, la que estaba en el desierto tantos años haciendo exploraciones científicas sobre las figuras de Nazca. Y ella, como yo traté, ella me ha dado permiso de entrar al campo de las figuras, y yo elegí uno que se llamaba, como ella lo decía, The Flower. Entonces ahí puse la vasija del agua en un punto donde yo sentía que salía más energía que en otros, y eso sí demoraba 30 y tantas horas para hacer eso. Y así fue poco a poco, usando otras cosas, claro, mayormente flores, pero también árboles. Energía, ¿no? De figuras, por ejemplo, las Nazca Lines, ahí de Flower, es una energía muy importante en nuestra historia peruana, ¿no? Entonces tú has tenido el permiso de la que ha estudiado tanto eso también, como tú has estudiado tus propias esencias, ¿no? Entonces esos son permisos muy especiales para hacer trabajos tan creativos. ¿Y te acuerdas de otra historia así? Porque son 64 esencias en total. Ya. Una vez también yo quise hacer esencias de unos 2 figos bien grandes. Entonces, como estos figos eran tan bonitos, yo dije, de esto voy a hacer. Y detrás de los figos había como una hacienda abandonada. Y yo estaba haciendo ahí las esencias, y de repente sale un viejito de ahí y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Yo digo, estoy captando la energía de ese árbol. Ya, me dice, a mí me duele también esto, ¿no me podías ayudar? Ya le digo, pero primero tengo que hacer las esencias porque no tengo los otros, o sea que después de hacer las esencias. Y me fijé bien de dónde él había salido y no podía imaginármelo porque todo estaba roto y no estaba la pared nomás con la puerta. Bueno, yo fijada en mis esencias. Y después le hice un tratamiento con esas mismas esencias. Y él dijo, wow, ese sí me ayudó mucho. Ahora yo te voy a regalar algo a ti. Y desapareció tras de esa puerta media hora ya. Y después vino con una piedra especial, una de estas cosas de hilo que antes tenían la gente hace miles de años, donde hacían su lana, ¿cómo se llama estos? Y él me dio como regalo. Entonces, llegando a Lima, yo digo, como mire, ha llegado a mí así nomás, o sea, debería hacer una esencia de mismo, porque eso es como el destino, ¿no? Y ahí nació pues otro tipo de esencia. Wow. Cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su historia. Yo quiero escuchar la historia de la esencia Nanda. Bueno,
Para Que no mí me la sé. eso fue fuera de Tarma, en unas cuevas en sí, y de ahí había agua con muchas piedras diferentes y tú ponías tus manos, sacabas las piedras y todo, y ahí había una flor también amarillo. Entonces, como tú tienes una energía especial, yo al hacer esa esencia, lo llamaba Ananda porque captaba todo lo que tú emanas, ¿no? Qué linda, ¿verdad? Me acordaba de también. Wow. ¿Y mira, cuántos años fueron más o menos en total desde que empezaste hasta que tenías las 64 esencias? Creo que fue por lo menos 2 años. 2 años de pura investigación, ir, venir, viajar, Muchos conocer a aguas personas, diferentes. exactamente. Y después crear también toda la matriz en la que se encuentran estas 64 esencias que también tienen un orden específico, que también tienen una influencia sobre, Sí. sobre el efecto que tienen, ¿no? Ujú. Y también todos los mensajes, ¿no? Canalizados de cada esencia. Los mensajes, porque yo trabajé con las esencias sin saber en sí qué significaban, sino solamente tenía su orden particular, porque yo creo que la energía tiene un orden también y el ser humano también un orden, pero lo que significaba fue desarrollado por un señor Hernán. Sí, nuestro amigo, Ujú. nuestro querido amigo Hernán Quiñones, Hernán. que canalizó las esencias. Sí, él llevaba una esencia, lo ponía así en su corazón y después me decía, este significa esto y el otro, Exacto. tercero. Y hay un pequeño librito que también describe todo el significado de cada una de las esencias Yamki. ¿Y por qué se llaman Yamki? Porque esta palabra yo buscaba en todo el idioma castellano, ¿qué palabra puede ser? Esa palabra es en quechua, que es el idioma antiguo del Perú, y significa lo que desciende hacia nosotros y nos eleva. Eso es lo que significa en sí. Lo que desciende y a nosotros nos asciende, nos eleva. Qué Como bonito. el agua también llega de arriba, entonces por eso. Qué bonito, ¿no? Y para los gringos es Anki. Ya, Yo soy energía. o yo soy la llave. Ah, yo soy la llave, I'm the key, tú, I'm key, ya. Oh, mira, esa es nueva para mí, qué lindo. ¿Cómo que nueva? Es la única que yo sé. No, I'm key, I'm chi, soy energía. No, pero I'm key. I'm I'm the the key. key. Ya, bueno. qué bonito, mira, descubriendo aquí, ¿no? Ya, y la misma técnica, biosinergia, ¿cómo llegaste a eso? Ahí había estudiado en los Estados Unidos con un señor Richard Att, que había desarrollado un método usando lo que él llama un músculo indicador, que en su caso era el brazo derecho que él usaba para ver. Desde un músculo uno puede hacer que el músculo diga sí o no, fuerte o débil. Entonces, él me enseñó a usar los 14 meridianos principales. Y cuando había digamos, uno tomaba un síntoma y preguntando, usando el músculo indicador para decir sí o no, entonces uno podía llegar a un holograma, él llamaba un holograma, que quiere decir que hay dos cosas son más que uno, ¿ya? Y que, o sea, viendo una cosa, hay una luz objeto y una luz referente. Sí. Y da un holograma que uno después puede ver una cosa de los lados, de todos los lados. Entonces, yo estudié con él. En sí, primero quería ser médico yo. Pero para ser médico tienes que ser bueno en matemática. Y eso fue para mí imposible. Pero, ¿fue la pregunta? ¿Cómo desarrollas la biosinergia? Ya, entonces yo tomé esos 14 meridianos y empecé a ver qué energía tiene cada uno. Por ejemplo, el estómago. ¿Qué energía tiene? Y al final llegué a la conclusión, tiene algo que ver con el contento. El contento cuando uno come una cosa, el contento con la vida
en sí. Entonces, poco a poco fui construyendo como una terapia usando una matriz, usando todos los órganos, todos los meridianos, y así llegué, pues, y lo llamaba biosinergia justamente porque yo y mi paciente vemos más cuando los dos estamos conectados. Ya, qué lindo. Sí, eso es muy, muy bonito. ¿Y te acuerdas un poquito de tu trabajo de investigación en Stuttgart? Sí, yo había salido del Perú buscando una definición más científica, porque me daba cuenta que hay mucha gente que no toman en serio las esencias ni cualquier cosa así, ni homeopatía ni nada de eso. Entonces me encontré en el viaje un profesor de la Universidad de Stuttgart que estaba empezando con un proyecto acerca del agua. Entonces él dijo yo no podía, si quería ganas de meterme en ese programa y ver qué hace el agua. Entonces yo claro que sí, porque esencias también al final son agua, ¿no? Así es. Entonces empecé a mirar primero simplemente agua del caño, cualquier agua de cualquier sitio, y ahí me di cuenta inmediatamente que todas las aguas tienen una cara, por decir, diferente, dependiendo de dónde viene. Y poco a poco, después de conocer esas caras diferentes, yo empecé a ver las esencias, porque son agua también. Y ahí me di cuenta que uno podía ver una diferencia entre lo que salió en microscopio de una cierta esencia, cuando uno antes, no, ese sí fue con la saliva, porque no hay antes y después con el agua. Pero yo empecé a usar saliva y sangre, y hice gotas de saliva, lo miré en el microscopio y después hice un tratamiento, por decir, solamente arreglando lo que yo llamaba el eje, o sea, el eje ordenador de la persona. Y después otra vez tomaba la saliva. Ahí se vio bien claro que hay una diferencia bien grande. Por ejemplo, el primer catedrático con lo cual trabajé hemos visto su saliva y se veía como yo me imaginaba que se ve la superficie de la luna, rocosa, fea, horrible. Yo dije, así es saliva, guau. Y él dijo, así se ve dentro de mí. Así le digo. Ya, entonces arreglé solamente el eje y otra vez la saliva. Y era totalmente diferente, todo con colores de oro, con cristales bonitos, todos ordenados hacia un centro. Como un mandala. Ya, y él dijo, ¿qué? ¿Ese soy yo? Sí, le digo, cuando salen las nubes, eso eres tú. Ya. Ya, Poderoso, poderoso, ¿no? Esos son los orígenes de lo que tantas veces has hecho con tantas miles de personas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, también antes y después siempre has tenido experiencia con eso. ¿Qué dirías tú recuerdas la experiencia que más te tocó a ti, que más te impresionó a ti? Bueno, el tratamiento que más me influenció, porque yo podía ver a través de eso que todo es posible, fue una mujer que me llamó primero por teléfono y me dijo, ¿usted también trata caballos? Sí, le digo, ¿pero vas a traer tu caballo? Ah, no puedo, le dije, porque el caballo está en Frankfurt. Bueno, le dije, tráeme una foto, aunque sea. Entonces ella vino y al entrar a mi oficina me di cuenta que tenía su boca chueca. Entonces le pregunté, ¿qué tienes en tu boca? Me dice, mira, cuando yo nací han usado los forceps y han herido los músculos y por eso mi boca es así. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el caballo primero. Entonces yo pregunté, usando el músculo indicador, ¿cómo hacemos el caballo? Porque el caballo no está. Entonces ella tenía que imaginarse que ella era el caballo. Y ahí empecé el tratamiento. Y durante ese tratamiento,
que implicaba en ese tiempo que ella tenía que echarse, yo trabajaba con los pies, su novio que estaba al lado de ella, yo con los ojos cerrados, él dijo, los músculos de su boca están bailando. Entonces, cuando terminé, nos dimos con la gran sorpresa de que su boca había mejorado 50%. Entonces yo le dije, bueno, si vienes la próxima semana, hacemos el resto. Y así fue. Y nos damos cuenta también, su caballo, que había sido diagnosticado por 8 veterinarios diferentes, y han dicho que tenía que sacrificarlo, que en el mismo momento que los músculos estaban bailando en su boca, el caballo también se puso como loca, y después de eso se tranquilizó y estaba bien. Wow. Entonces ella vino después de una semana y hemos puesto eso como información en el cuerpo, hicimos un diagnóstico holográfico, damos las esencias y su boca después estaba bien. Y en ese tiempo ella tenía 33 años ya con ese disturbio de la boca. Wow, impresionante. Impresionante, ¿no? ¿Cómo te acuerdas de todos los detalles, no? Sí. Sí, qué bonito. Justo un caballo, la historia con caballos aquí en la Hacienda Tres Cañas. Sí, qué bonito escuchar eso, ¿no? ¿Tú tienes una pregunta? Tuve como Sí. Es que claro, mis recuerdos de niñez, yo nunca en mi vida he ido donde un doctor me dolía algo y era mima, pule, que le llamaba al frasquito de esencia para que ella cree en una esencia para que se me pase el dolor de lo que sea, y esa era mi medicina. Y hasta el día de hoy me parece la medicina más... No te pongas emocional, llorar. porque no, acá somos No. la medicina más poderosa y más real que es, ¿no? Y es justamente eso lo que a mí me enseñó a siempre ir a ver más allá de lo evidente, a ir a la raíz del problema, que solo así se va a poder solucionar, que solo así vamos a poder realmente lograr una sanación, porque todo el resto es ir a un síntoma que está en la superficie, que simplemente se trabaja, se trata y de ahí va a volver a resurgir. Entonces, para mí esto es un idioma normal, para mí esto es un idioma, es como se tratan las cosas, pero en verdad me mueve, como te decía, detrás de cámaras, poder tenerte aquí y escucharlo de ti, y hasta me sigue sorprendiendo de que seas mi abuela y de que no todos hayamos podido crecer así con esa bendición de poder ver más allá y de realmente tocar fondo. Sí, de todo esto. estoy pensando y sintiendo en este momento también cómo teníamos que tocar este tema antes del otro, porque esta es la gestación antes de lo que queremos presentar, cómo una generación tiene influencia en la otra y cómo cuando hay una sanación, una sanadora de verdad, tiene que haber una historia antes y después y se tiene que cuidar, ¿no? Entonces nos veo a las tres aquí, somos tres apasionadas de la sanación y no necesariamente tú nos has criado a nosotros con esos conceptos, ni yo sí he criado a Nanda con eso, pero a raíz de todo lo que hemos caminado, ¿no? Independientemente de lo que tú has creado, mi camino también me llevó a un camino espiritual, pero en realidad lo que tú has creado es un sistema de sanación, del cual estamos hablando. La biosinergia y las esencias Yanqui son un sistema de sanación creado por Minnie Haim, por nuestra madre, nuestra abuela, y este conversatorio, esta conversación es un tributo a esa creación. Vamos a tratar de indagar un poquito más en otro momento, de hablar de las historias, pero esto es como una entrada, como una peekaboo thing con las esencias Yanqui y tu sistema, que está bien cuidado, está sirviendo a muchas personas. Y gracias a ti está blooming, ¿no? Floreciendo y está vivo. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Qué cosa? Bueno, primero que también pudiste formar a personas, ¿no? Empezando por ti, obviamente, y hay otras personas que también siguen aplicando la terapia, las esencias madre, que son la esencia de la esencia, no la quinta esencia.
están en casa, cuidadas también aplicada ahora en la cromoterapia. Ya quizás hablemos en otro episodio más, ¿no? Las queríamos mostrar en algún momento, es un tema que ya hemos abarcado en algún momento. Y como tú dices, se tenía que dar de esta manera, honrando esa herencia que no solo nos dejas a nosotros como linaje femenino en la familia, sino en todos los continentes, en todo el mundo, de todas las personas que lo llevan consigo, ¿no? Siempre honrando los creadores, los orígenes de cualquier sistema tan importante que deja historia, que deja huella y que siempre se tiene que honrar mientras que la persona vive por su energía y está siempre conectado a ese sistema con la persona. Y cada vez que yo las uso también doy gracias a la herencia, doy gracias a mi madre, doy gracias a las esencias madres, porque es curioso, ¿no? Son esencias madres que vienen de una madre y fueron dadas a otra madre y son entregadas de madre a madre. Entonces, ahora me toca a mí. El legado, ¿no? Se entrega con permiso, así como también se pidió permiso a la madre tierra para prestar sus energías para una sanación para la humanidad. Eso no se borra con nada y pase lo que pase, deja huella y es como un templo de luz que emana de ahí hacia la humanidad y se conecta con todas las otras sistemas de sanación del mundo. Exacto. Y también quizás los que no están en la tierra también. ¿Hay algo que quieres agregar, Mima, que sientas que es importante para que las personas entiendan un poco más? ¿Que alguna experiencia que se te ocurra que quieras compartir con nosotros? Qué lindo cómo vienen los recuerdos, ¿no? De todas las experiencias. Es importante volver a repasar y cómo diferentes cosas pueden surgir en diferentes momentos. Bueno, una cosa que quiero recalcar es que uno no solamente, ni es necesario a veces saber el idioma. Por ejemplo, una vez que fui a la selva, había todo un pueblito que me llamó desde el río, porque yo estaba en un pequeño barco con otros de Lima. Entonces me llamaron porque tenían una mujer que le había caído un árbol en su espalda. Entonces yo no hablaba su idioma de ellos no era quechua tampoco. Entonces, sin saber nada, ella había estado ya 3 días así. Entonces hice la terapia y ella se echó después y se puso a dormir. Primera vez en 3 días. Ahí yo vi que dando todo de su corazón, no hay que saber nada, simplemente se da. Ya, entonces eso sí me parece importante, que no es necesario siempre saber todo ni saber el idioma, sino es cuestión de entrega. Wow, este es un mensaje muy profundo, muy bonito. Con ese mensaje cerramos, sellamos esta vez, no con una carta del oráculo, sino con ese mensaje, ese recordatorio de una mujer, una genia, una sabia, que ha recorrido todo lo que ha recorrido, que a mí me parece increíble. Si me lo contara, si yo no te conociera, quizás no creería la historia, de recordarnos de exactamente eso, ¿no? El lenguaje universal que va más allá de las palabras, más allá de cualquier cosa que podamos explicar en este plano y que realmente sale de nuestro centro y que trasciende absolutamente todos los límites. Hermoso. Muchas gracias, Mima, por abrirte, por compartir, gracias por de corazón, por la valentía de estar acá sentada con nosotras. Sí. Y por ser mi abuela. y mi mamá. Y con todo lo que nos da. Grandmother. Yeah. We love you, te honramos, te queremos y te admiramos. Muchas gracias. Del corazón. Gracias.